Bienvenidos, ¿cómo están? Sean bienvenidos todos ustedes a este sistema de enseñanza virtual de la Universidad Privada Telesub. Estamos contentos de poder iniciar este curso tan importante para el desarrollo de tu carrera y de tu profesión. El curso tiene por título El razonamiento jurídico. Conforme vayas avanzando en los temas y conforme vayas avanzando también en el desarrollo de tu abogacía, de los estudios de Derecho, vas a poder comprender la medular importancia que el curso Razonamiento Jurídico tiene para el diario vivir y el día a día ejercicio de la profesión de los abogados. No importa dónde te lleve el destino, sea como magistrado, sea como fiscal, sea como un asesor empresarial, sea como un abogado en el ejercicio de su profesión, el razonamiento jurídico nos va a ayudar a formar criterio, nos va a ayudar a formar una opinión, va a ayudarnos y a enseñarnos a motivar nuestras decisiones y también a motivar nuestros planteamientos y nuestras opiniones. El razonamiento jurídico es importante para formar en nosotros un temperamento y un perfil de profesional, de un profesional que tenga una personalidad coherente y que tenga también una opinión coherente respecto a su posición. Nunca se ha comprendido más la importancia del razonamiento jurídico, sino cuando empezamos el litigio, cuando empezamos a litigar en los tribunales, en los podios de argumentaciones, en las exposiciones, la razonamiento, la razón tiene que imponerse a través de nuestros pensamientos. El razonamiento jurídico también tiene que ser expresado en premisas que nos puedan ayudar a tener una conclusión. El razonamiento jurídico, entonces, es una parte del derecho muy importante para poder en nosotros ir ejercitando nuestra propia inteligencia asociativa y nuestra propia también inteligencia que genere conclusiones. Vamos entonces a iniciar esta primera unidad que lleva por título el razonamiento jurídico. Y este primer tema que tiene por título Introducción al razonamiento jurídico. Vamos entonces con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub. Tema 1, Introducción al razonamiento jurídico. ¿Qué es el razonamiento jurídico? Vamos a leer juntos. Consiste en un proceso elaborado y complejo en el pensamiento humano, por medio del cual ligamos una serie de juicios, un sinnúmero de premisas y conclusiones. Implica el razonamiento jurídico 3 actividades que el ser humano tiene que realizar en su mente. La primera es la de interpretar, la segunda es la de argumentar y la tercera es la de motivar. Ciertamente, cuando hablamos de razonamiento jurídico, estamos hablando de una estructura. El razonamiento jurídico no es un pensamiento libre, el razonamiento jurídico no es una conclusión impensada, ni tampoco es un argumento que no tenga fundamento. Por el contrario, el razonamiento jurídico forma parte de toda una estructura, y en realidad a veces es muy compleja, porque si nosotros pensamos en el razonamiento diario, en el común, en el casero, ¿no? No vamos a poder encontrar en este razonamiento del común vivir, por ejemplo, ¿no? Cuando nos levantamos en la mañana, razonamos el día, planificamos los horarios que vamos a hacer, planificamos las tareas, cuando vamos a construir una maquinaria, cuando vamos a construir algo, nosotros planificamos, temporizamos el tiempo que vamos a emplear. Pero no es así en el razonamiento jurídico. El razonamiento jurídico va a partir ya de ciertas premisas y va a partir de ciertos juicios que nosotros ya hayamos leído, hayamos aprendido, hayamos tomado conocimiento en el pasado y vamos entonces a procesarlo a través de un proceso complejo de argumentación, de interpretación y de motivación. Cuando hablamos de interpretación, estamos hablando de que todo abogado, toda persona del derecho, al momento de interpretar, por ejemplo, una norma, tendrá entonces que leerla y comprenderla. Tendrá que entenderla en sus orígenes, tendrá que entenderla en sus objetivos. Ese razonamiento jurídico se llama interpretación. En la interpretación, ese afán, ese don de interpretar las normas o de interpretar hechos incluso, forma parte del razonamiento jurídico. Lo mismo también que la argumentación. La argumentación es el crear antítesis, es decir, el crear contradicciones, el crear razones para poder justificar una opinión. La argumentación tiene que ver con el hecho de coger una realidad o de coger un modo de interpretación y manejarlo en base a lo que nosotros ya tenemos como conocimientos preconcebidos. Finalmente tenemos la motivación. Ocurre que cuando interpretamos y cuando argumentamos, necesariamente llegamos a una conclusión. Pero esa conclusión tiene que ser sustentada, esa conclusión tiene que ser fundamentada.
esta conclusión tiene que ser definitivamente motivada. Cuando hablamos de motivar, estamos hablando justamente de sustentar una decisión final. Estamos hablando de darle fundamento a una decisión final. Por ejemplo, toda sentencia tiene que tener estas tres partes. Una parte de interpretación, de argumentación y finalmente de motivación. Una sentencia expedida por un juez, por ejemplo, resolviendo un determinado hecho, un determinado caso, tendrá que interpretar la norma que se va a aplicar, tendrá que argumentar, es decir, hacerse preguntas y darse respuestas de forma inmediata, y finalmente, luego de esta dialéctica, digámoslo así, concluye y toma una decisión. Declarará inocente, declarará culpable, declarará fundada o infundada, procedente o improcedente, quizá también inadmisible y luego admisible. Todas estas decisiones tienen que ser motivadas y esa motivación surge justamente de la interpretación y de la argumentación. Esto en realidad es muy sencillo. Cuando hablamos de complejidad no estamos hablando de que sea difícil de entender. Cuando hablamos de complejidad nos referimos que hay varios elementos y conceptos que tenemos que conocer para poder entender cómo opera el razonamiento jurídico. De esos conceptos justamente vamos a hablar en este tema. Sigamos con la siguiente diapositiva. Según Manuel Atienza, que es un gran exponente del razonamiento jurídico en el mundo contemporáneo, señala este jurista de la importancia de los componentes retóricos y dialécticos en el razonamiento jurídico. Los modelos dialécticos son útiles e indispensables para construir sistemas expertos que facilitan la argumentación a favor de una determinada tesis, a qué objeciones tendría que hacerse frente, etcétera, para finalmente llegar a una conclusión. Pero ¿qué es la retórica y qué es la dialéctica? Quizá nosotros, recordando nuestros estudios de la secundaria y los estudios de introducción al derecho, habremos tocado algo de retórica y de dialéctica en nuestros cursos de filosofía del derecho o en las lecturas libres que quizás nosotros hemos tenido. Sin embargo, vamos a recordar qué cosa es la retórica y qué cosa es la dialéctica, revisando sus conceptos, para entender qué cosa nos quiere decir Manuel Atienza. Manuel Atienza, repito, antes de pasar a la siguiente diapositiva, Manuel Atienza dice que en todo razonamiento jurídico es importante y necesario utilizar la retórica y la dialéctica. ¿Y qué es esto? Vamos con la diapositiva siguiente. Bueno, la retórica es la disciplina o el arte del bien decir. Esto no es tan sencillo como algunos piensan. Especialmente en personas que por cierto perfil de personalidad, ¿no?, valga la redundancia, tienen pues un temperamento callado, un temperamento apocado, un temperamento tímido. A veces es complicado decir algunas cosas, a veces es un poco bochornoso decir otras, y a veces simplemente no es oportuno decir las cosas. La retórica entonces es la disciplina del bien decir. En realidad la retórica tiene un origen muy antiguo. La retórica viene desde la época griega, desde la época de los grandes oradores, ¿no?, de la época griega, de la época de oro de Pericles en Atenas, donde la oratoria y la retórica alcanzan su máxima expresión. No solamente la retórica es el arte del bien decir, en realidad la retórica también es el arte de dar al lenguaje hablado o escrito una capacidad de poder. Fíjense qué interesante. Voy a repetir para que se nos quede en la mente. La retórica es el dar al lenguaje, ¿no?, hablado o escrito una naturalidad de poder. ¿De poder para qué? Para tres cosas básicamente. La retórica es el arte de poder darle al lenguaje hablado o escrito el poder de conmover, conmocionar, de llegar a lo más profundo de nuestro ser, de los sentimientos, tocar aquellas cuerdas de emociones. La retórica entonces tiene que tener ese poder que está en el lenguaje, hablado o escrito, como dijimos. También la retórica es aquel arte que podemos nosotros poner en el lenguaje, hablado o escrito, que no solamente conmueva, sino también que persuada. Ojo, y esto es ya pues sumamente importante. Si entendemos que la persuasión es uno de los grandes motores que tiene la humanidad y es uno de los grandes motores que tiene el ser humano. Nosotros como personas pensantes, ¿no?, e inteligentes y que usan de la razón, podemos